El municipio de Alpujarra se ubica en el centro-sur de Colombia, situado en el extremo suroriental del departamento del Tolima, próximo con el Huila. Se alza a unos 950 metros sobre el nivel del mar, en los faldeos del poniente sector meridional de la cordillera oriental colombiana, que desciende al Valle del Magdalena en su curso alto. El río que atraviesa es tributario por su izquierda, forma parte de la subregión andina del Alto Magdalena. Se comunica por carretera al departamento del Huila, con Baraya, Tello y Neiva, por el del Tolima con las localidades de Dolores, Prado, Purificación, Saldaña y la capital departamental, de igual forma con el distrito capital. Se atribuye la fundación y ser donante del terreno al español don Bartolomé Cardoso, el 7 de abril de 1768, que al llegar a estas tierras encontró gran parecido con su tierra natal, las Alpujarras, comarca natural de España, ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía, que va desde áreas ásperas y estériles hasta fértiles valles de castaños y árboles frutales. En el lugar denominado Las Mangas o el Madroñal, llevando el nombre del poblado de Alpujarra, posteriormente Las Alpujarras, conservando únicamente el de Alpujarra. El asentamiento fue trasladado al paraje de La Laguna, por mandato divino según leyenda de sus pobladores. Allí se encontraba un copey, donde apareció un cuadro con la imagen de la Virgen, tallado en madera rústica, llevándolo al asentamiento, y él regresaba al sitio donde fue encontrado en varias ocasiones, tomando este como un mensaje de la divina providencia, que debían trasladar el poblado al lugar que actualmente ocupa, donde se ubica la iglesia. Yo no me acuerdo de la Virgen de Chiquinquirás, tenían ese cuento, que digamos, la Virgen de Chiquinquirás se presentó allí donde se hizo la iglesia y eso era un chugio, ¿no? Y entonces los demás que no, que iban y cambiaban el santo, yo no cambiaban, sino que sí, lo cambiaban y lo ponían punto seco ya. Y no, él se aparecía después en el chugio. Y tuvieron que ubicarla dentro del chugio, donde estaba el chugio, le ubicaron ahí, la iglesia no lo vertió, no, que es un refugio raro. La construcción de la ermita data del año 1836, según registros de la portada a la entrada de la misma, en fotografía encontrada en estilo fotoagüita. De la terminación parcial de la iglesia en la época antes de 1874, según registro de la casa circunvecina después de la casa eclesiástica. En la parte superior de la segunda entrada se puede apreciar la fecha de construcción, quien la hiciera construir el sacerdote José Agustín Peñuela Jácome, quien llegó a esta población en el año de 1835 hasta el año 1895, el año de su deceso, dejando un gran baluarte cultural e histórico para sus pobladores. Padre José Agustín Peñuela Jácome, franciscano. Él era graduado en Derecho Canónico en Italia. Vino con la familia a esta población. Él prácticamente, es decir, él formó este pueblo. Él formó acá su propia familia. Pues tenía bastante dinero, según las probanzas que tengo acá. Llegó el momento en que el pueblo, digamos, era el que lo sostenía, lo mantenía, con trabajos y cosas. Él fue el principal miembro de la Junta de Explotación de Quina en La Uribe, y exportador de quina. Tenía propiedades pues en el Huila, acá en el Tolima,
muchas tierras. Pues hay figura como uno de los, en esa época, como entre los 5 más ricos de Colombia, figura el padre José Agustín Peñuela Jácome. Y aquí duró 60 años de párroco. Desafortunadamente la población, tanto la población como la familia, no han sabido valorar a esa gran persona. Y lo cierto es que se sabe toda como su historia y eso, pero no se sabe en dónde quedó sepultado. Las partes que componen este recinto religioso son ciborio, que cubre el altar mayor apoyado en 6 columnas adosadas de su orden compuesto, jónico corintio, teniendo en cuenta que su fuste es sin lisos del orden toscano. Su base está compuesta por 2 toros y una escosía soportado sobre un plindo, las cuales demarcan un nicho con decoración neoclásico, donde se encuentra el sagrario. El púlpito que estaba pues al lado derecho, entrando al lado derecho del templo, está el sitio como donde estaba, porque la baldosa no fue que la dañara, sino como estaba ahí, entonces pues lo arrancaron y quedó la señal en forma de octagonal, en madera muy fina. En la base del púlpito había unos adornos en madera en forma de heces que los campesinos utilizaban para guardar ahí los sombreros. Causaba curiosidad que cada cual se llevaba sus sombreros sin equivocarse. Sobre el púlpito, unido a la pared, iba como una especie de mitra, como digamos tapando así la parte del púlpito. El templo estaba separado del presbiterio por unas barandas del comulgatorio que eran tal vez en mármol, con pilastras torneadas y en forma semiarco. Detrás de la mesa del altar mayor que llama uno, entonces había unas escalinatas que iban por detrás de la mesa. El padre por ahí subía, dejaba el Santísimo en esa urna que hay donde está hoy la Santísima Trinidad y bajaba por el lado izquierdo. Por una balaustrada en arco, púlpito que hoy en día no existe, quedando vestigio de su sombra en el suelo, bancos, coros, estos últimos mencionados hechos en su totalidad en madera, baptisterio, que es una capilla menor adosada en su parte derecha de la iglesia, y por último, torre de campanario. Este templo tiene una arquitectura muy tradicional, muy antigua, con una historia de más de 100 años. Conservar esta joya histórica y arquitectónica como patrimonio cultural de nuestra nación. La belleza arquitectónica y toda la historia que encierra este templo parroquial de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Alpujarra, un templo bellísimo, un templo que ahora, les he dicho, ciertamente está un poco descuidado, podemos decirlo también deteriorado, pero con la ayuda de Dios y de muy buenos corazones, de instituciones, de entidades, vamos a sacarlo adelante, vamos a restaurarlo y vamos a conservarlo como una joya histórica, como una joya arquitectónica, como un patrimonio histórico de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestra nación. Aparte de los componentes funcionales que se lleva a cabo la homilía, existen 4 nichos o camarines laterales compuestos, es decir, un nicho mayor y un nicho menor en la parte superior. Estos de origen clásico, puesto que su estructura está compuesta por una cima, frontón cortado, cornisa, arquitrabe, capiteles compuestos, fuste y basa. Yo le decía que en 1954 a finales vino el padre Rogelio Corzo Gil, que era de Santander, y él se preocupó muchísimo por el templo y por la casa cural. Entonces contrató unos maestros del Colegio León XIII de Bogotá para decorar los altares en oro de 22 quilates, oro de cuadernillo, que los maestros lo colocaban con una espátula de cuerno y el fondo quedaba en un
color rojo español. Es una construcción de una nave central rectangular de 16 metros de ancho y 40 metros de fondo y 10.30 metros de altura. Erigida en muros portantes en trave de ladrillo de 0.60 centímetros de espesor, apoyados estructuralmente por contrafuertes laterales. Su cubierta a dos aguas en teja de barro, hoy en día sustituida por teja de zinc, y su estructura de cubierta, vigas madres, vigas secundarias, correas, tirantes, eran totalmente en madera, al igual que su cielo raso en madera original en forma de trapecio. El piso era de ladrillo, plancheto, eran los pisos. El techo era de teja de barro y el cielo raso era de madera. Fueron sustituidos por el tiempo, por estructura metálica y cielo raso plano en eternit pintado en blanco, debido al deterioro por el transcurso de los años. Los pórticos son arcos de medio punto en ladrillo, es decir, en hipus quadratum almohadillado. Los rosetones laterales que iluminan el sagrario y un rosetón mayor en el coro que da con la fachada principal. La fachada, según los estudios fotográficos, ha tenido modificaciones. En la parte del frontón de la nave central, el rosetón mayor y la parte terminal de la torre del campanario. La torre en las 4 zonas antes de llegar a la cúpula no ha cambiado con el transcurso del tiempo. Ha mantenido sus ventanas alargadas terminadas en arco de medio punto, aspilleras. El cambio que sufrió ha sido en la parte alta de la torre. Antes de esta existía una aguja octogonal, cuya culminación estaba definida por una cruz ornamentada en hierro, procedente de la arquitectura gótica, la cual se sustituyó por una cúpula nervada octogonal de arte islámico, con arquerías sobre columnas, generando espacios para el ingreso de luz y puesta del reloj, terminada en la parte superior por una linterna rematada por la cruz. Este estilo de cúpula procede de la arquitectura y de las tradiciones paleocristianas. El propósito es dar facilidad para la visión, imponencia y jerarquía frente a las demás edificaciones.